Hola, buenas tardes. El tema del día de hoy son los microorganismos. Y más que otra cosa, ¿cierto? Es un repaso de lo que ustedes ya vieron en bioquímica industrial. Los microorganismos, ¿cierto? Los encontramos en 4 reinos principalmente. Vamos a hablar de las arqueas, vamos a hablar de las bacterias, del reino protista y del reino de los hongos y levaduras. Una característica muy importante que define, ¿cierto?, algunas cosas, algunas competencias, ¿cierto?, del microorganismo es el hecho de que si son procariotas o eucariotas. Cuando hablamos de células procariotas significa que no tienen un núcleo definido. Al contrario, ¿cierto?, las eucariotas sí tienen un núcleo definido y es ahí donde guardan el material genético. Otro tipo de división es con respecto al número de células. Vamos a tener organismos que son unicelulares y pluricelulares. Acá en el árbol, si ustedes se fijan, los hongos entran en el grupo de los pluri o multicelulares. Lo mismo las levaduras. Ahora, la idea, ¿cierto?, es que repasemos las principales características, ¿cierto?, de estos microorganismos y qué es lo que los define de alguna forma. Entonces, en primer lugar, tenemos estos procariotas unicelulares, como que son las arqueas. La característica principal de las arqueas es el hecho de que son extremas, es decir, pueden sobrevivir en ambientes extremos en términos de sal, de acidez, de temperatura, en concentraciones súper altas de sal, en concentraciones muy altas de ácido, ¿cierto? Y en condiciones de muy alta o muy baja temperatura. La ventaja de esto, ¿cierto?, radica en que los procesos industriales por lo general no son muy gentiles con los microorganismos. Por lo tanto, el contar con un microorganismo que tenga dicha resistencia obviamente es un plus a la hora de querer usarlos en alguna operación, tanto de tratamiento o de obtención incluso de algún nuevo producto. Acá les dejo, ¿cierto?, un link desde el año 2018 donde se muestra todo lo que se está haciendo o parte de lo que se está haciendo con las arqueas hoy en día. En segunda instancia tenemos las bacterias. Las bacterias, ¿cierto?, son pequeñas, miden como máximo unos 2 micrones y tienen variados tamaños, es decir, nos vamos a encontrar con coco, bacilos, espirilo, algunos con cilios, otras sin cilios, multiciliadas, otras que son, digamos, que tienden a formar estructuras, digamos, un poco más complejas. Y tenemos una gran variedad de bacterias. Las bacterias tienden a formar biofilm, ¿cierto?, que significa que se adhieren a ciertas superficies y empiezan a montarse ahí una sobre la otra hasta formar una cama, digamos, mucilaginosa a veces sobre estos soportes. Una forma de diferenciar las bacterias, ¿cierto?, es a través de la tinción de Gram, que se llama, y que tiene que ver un poco con las características de la pared celular de la bacteria. Es así entonces como vamos a tener bacterias que son gram positivas y gram negativas. Las gram positivas, ¿cierto?, absorben el color cristal violeta, de ahí, ¿cierto?, que toman este color violeta, y las gram negativas absorben un color que es el de la safranina, que es un color medio rojizo. Que sean gram positiva o gram negativa no tiene mucho que ver con que las bacterias generen enfermedades o sean buenas, por así decirlo, sino que tiene que ver sencillamente con el tema de su pared celular. Ahora, coincide con que gran parte de las infecciones, digamos, más potentes son causadas a veces por bacterias que son gram negativas. Dentro de la forma de reproducción, las bacterias pueden reproducirse de forma asexual, ¿cierto?, por partición, y parasexual, que más que nada, ¿cierto?, es el hecho de transmitir material genético de una bacteria a otra. Y es parasexual porque no es efectivamente una reproducción sexual. Dentro, digamos, de lo que se refiere a su interacción con otros organismos, las bacterias pueden ser saprófitas, parásitas o simbióticas. Les dejo a ustedes la tarea de saber qué significa cada uno de estos términos. Para revisar en casa, entonces, tenemos estos dos links donde pueden ver, ¿cierto?, bacterias buenas, bacterias malas. Ahora entramos
con los microorganismos del reino protista. Los microorganismos del reino protista son bien interesantes porque primero se consideraban ciertos como animales, por así decirlo, pequeños animales, pero después se encontró cierto con que eran microorganismos. Ahora obviamente son más grandes que las bacterias, tienen distintas características, como dice ahí, algunos son flagelados, otros son ciliados, unos son como esporas, otros son de formas ameboides, unos son móviles, otros son inmóviles, hay de todo. La principal característica de los protozoos es que viven en ambientes acuáticos. Y por lo tanto, cuando hacemos tratamientos de aguas, siempre los vamos a encontrar ahí y son un indicador de si el tratamiento de agua está funcionando bien o no. Acá entonces tenemos algunos ejemplos, tenemos algunos protozoos, tipos, ¿cierto?, que encontramos: Ameba proteus, Vorticella, Stylomycia. Estas dos es fijo que la van a encontrar en los tratamientos de aguas residuales. Estos son positivos, microorganismos que tienen un efecto positivo. Por otro lado, acá tenemos microorganismos protistas que causan enfermedades. La toxoplasmosis, que es la típica enfermedad que causan los gatos, ¿cierto? El trypanosoma y el Plasmodium malaria, que es el que causa la malaria. De hecho, el protozoo es eso amarillito que ustedes ven acá adentro y esos rojos son los glóbulos. Entonces lo que hace el protista en este caso es llegar al glóbulo y romperlo. De ahí, cierto, lo delicado de esta enfermedad. Tienen ahí igual para revisar en casa un link. Y dentro del reino protista están las microalgas. En el último tiempo las microalgas han tenido un boom. ¿Por qué? Porque tienen muchas aplicaciones biotecnológicas. Por un lado, ¿cierto?, está la parte de la biomasa, es decir, el alga, la microalga propiamente tal, es una fuente súper grande en proteínas. Por lo tanto, se consideran algo así como superalimento. No sé si han escuchado hablar de la espirulina, por ejemplo. Bueno, ese es un tipo de alga, ¿cierto?, que tiene esa ventaja. Por otro lado está el tema de los pigmentos que generan las microalgas, ¿cierto? En todo lo que es el tema de pigmentos hay todo un asunto ambiental, ¿cierto? Porque es muy difícil sacar colorantes, retirar colorantes de las aguas. Por lo tanto, esta sería una alternativa más verde para eso. Eso, entonces, por el lado de los pigmentos. Y también está el tema, ¿cierto?, de cómo ellas procesan algunas cosas. Las microalgas hacen fotosíntesis, por lo tanto consumen dióxido de carbono y son capaces de liberar oxígeno. Y esa consumición de dióxido de carbono es la que le da, ¿cierto?, un plus a escala, ¿cierto?, de tratamientos de diverso tipo en la industria. Dentro de las microalgas tenemos varios tipos. Hay algunas que son, obviamente, algunas que son positivas, otras que no son positivas, como el alga, ¿cierto?, de la marea roja. Pero por lo general, ¿cierto?, hoy en día hay algunas especies que están típicamente asociadas a lo que es la producción de biodiesel, la producción de biomasa, como les decía, o la producción de pigmento. Pasando luego a lo que son los hongos y levaduras, que es el último reino, ¿cierto?, que vamos a tocar. Estos organismos ya son más complejos y tienen, ¿cierto?, acá, son microorganismos más complejos. Nos vamos a encontrar con estos conidios, ¿cierto?, que son donde se almacenan las esporas, que son los causantes de la reproducción. Y estos son las hifas. El conjunto de hifas es lo que llamamos micelio. Entonces ya son microorganismos mucho más elaborados y complejos que lo que puede ser una bacteria o una arquea. Hay muchas especies y se cree que todavía existen muchas otras más que no son conocidas. Las esporas de los hongos son extremadamente resistentes. Y al igual que las bacterias, ¿cierto?, podemos encontrar hongos que son saprófitos, otros que son parásitos y otros que son beneficiosos, por así decirlo, simbióticos. Su forma de reproducción puede ser asexual, parasexual y sexual.
Ahí entonces, bueno, aquí ya tienen la tarea hecha. ¿Cómo se alimentan los hongos? Hongos saprófitos, simbiontes y parásitos. Ahí pueden ver la diferencia entonces. Lo mismo ocurre para el caso de las bacterias. Dentro de los hongos, ¿cierto? Y levaduras, vamos a tener especies también que son buenas y otras que son malas. Generalmente estos hongos del tipo tricoderma se utilizan para biocontrol. Biocontrol, ¿cierto? En plantaciones donde estos hongos impiden el crecimiento de otros microorganismos que pudiesen causar daños a las plantas. O incluso, ¿cierto? Impiden que ciertos gusanos lleguen a hacer daño, ciertas larvas de mosca, por ejemplo, puedan llegar a hacer daño a las plantas. Este hongo se encarga de eso. No es que se encargue propiamente, digamos, porque quiere encargarse, sino que porque colonizan rápidamente los suelos y de esa forma eliminan, digamos, lo interesante que podría tener para una larva, por ejemplo, ir a meterse ahí. ¿Por qué? Porque el hongo ya consumió los azúcares o todos los nutrientes interesantes que podría haber obtenido. Tenemos ahí igual unos links para que revisen en casa. Y llegamos ya a los aspectos nutricionales de los microorganismos. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima sesión.